Bueno, bienvenidos esta tarde acá con mi amigo Diego L. Mi nombre es Hansel y vamos a tratar de discernir sobre la parte 2 del tema desenmascarando a la ciencia y a la filosofía, que en la primera parte lo abordamos muy generalmente, pero hoy queremos precisarlo en lo siguiente. La ciencia del siglo XXI tiene como contraparte el principio de falsabilidad de Karl R. Popper. Karl R. Popper nos afirma de cierta manera, en términos generales, que la ciencia también nos miente, pero a veces escuchamos eso como una situación captaciosa, que la ciencia nos puede mentir como la teología o la religión en sí, o como algunas corrientes filosóficas. Pero en términos generales, la filosofía nunca ha afirmado situaciones científicas. Eso ya lo ha hecho la propia ciencia como rama independiente, o que se independizó de la filosofía. Entonces, ¿por qué desenmascarar a la ciencia de la filosofía? Porque en realidad la filosofía, a través de Karl R. Popper, en el principio de falsabilidad, nos damos cuenta que la falsación de la ciencia viene dada porque, en primer lugar, su origen es la ideología y el conjunto de ideas plasmadas coherentemente resultan en hipótesis que pueden ser demostradas en un lenguaje que es artificial. Entonces hay una parte de las teorías, los teoremas o las hipótesis filosóficas puramente que apuntaron hacia la ciencia, pero si lo vemos desde el punto de vista desde la filosofía misma, todo lo que es científico es falseable. Entonces hay una proporción que es falseable, y por eso digo yo que en el siglo XXI la filosofía ha puesto en cuestión a la ciencia. La discusión no es tanto como en la primera parte que estuvimos diciendo si la ciencia viene de la filosofía o si no es de la filosofía. No, claro, la ciencia es la hija de la filosofía, pero cuando afirma muchas cosas, la filosofía no puede estar totalmente de acuerdo por el principio de falsabilidad. Entonces yo dejo eso en la mesa para ver cuál es la opinión de mi amigo Leo. Gracias. Podemos tomar en cuenta varios aspectos. Creo que tal vez lo más importante ahorita es conocer el porqué de la necesidad de desenmascarar estas dos ramas científicas, se podría decir, porque la filosofía en sus inicios fue ciencia. Hoy en día yo no lo consideraría como ciencia, pero hay una necesidad de hacerlo porque las ideas que rondan en el imaginario colectivo y en la información que maneja las masas, la gente de a pie, la gente que es influenciable, tiene que ser transformada, porque hace un rato hablábamos de cómo nos afecta lo que cree la gente. Nos afecta de muchas maneras. Por ejemplo, se impone el deseo colectivo sobre el deseo de las minorías por medio de gobiernos, por medio de un montón de situaciones, y también el no confundir ciencia con es que si hablamos de ciencia, muchas personas creen que el empirismo es ciencia, pero no podemos basarnos en estudios que afirman que hay una... por ejemplo, hay un montón de estudios sobre tratados filosóficos de la actualidad, pero no van a la realidad. Y es lo mismo con la ciencia. La ciencia se puede manipular de muchas maneras. En los años 50 hubo incluso estudios que demostraban el por qué los blancos son mejores que los negros. Sí, la raza blanca. Entonces, la ciencia siempre ha estado al servicio de los grandes capitales. Creo que eso lo mencionábamos también en el primer video, pero más importante que esto es el entender que la ciencia
no ha encontrado una respuesta total porque se topa con algo que no entiende. Dice, los estudios más recientes, cuando empezaron a desarticular el átomo y se encontraron con el bosón de Higgs, se dieron cuenta de lo poco que sabemos. O sea, la ciencia no se ha podido realizar, y yo creo que jamás lo logrará hacer porque hay preguntas que no pueden ser contestadas a un nivel mental, sino que hay que incluir el sentimiento también, y hay que ir más allá de aquello que se puede mostrar. ¿Qué sería lo poco que sabemos? Conocemos aquello que podemos ver, y creo que la limitación del hombre, la limitación de la ciencia tiene que ver con que el hombre está buscando conocer el universo sin antes conocerse a sí mismo. Un principio filosófico que se puede aplicar, porque por ejemplo en el templo de... el confucianismo. Sí, sí. Por ejemplo en el templo de Apolo, en Delfos, en la entrada estaba esa descripción que decía "Notice auto", conócete a ti mismo. Exacto. Y la gente llegaba y buscaba respuestas sin antes darse cuenta de que ya la respuesta estaba desde la entrada. Y el hombre está igual, está como un perro que sigue su cola, y el perro que sigue su cola representa el querer encontrar respuestas que no pueden ser interpretadas a un nivel mental. Sí, yo creo que tocaste un punto bien importante en el empirismo ingenuo. El empirismo ingenuo es lo que nos dicen nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. Y la ciencia se basa en los 5 sentidos. Por lo tanto es un empirismo. Y el empirismo tiene 2 cualidades. O es ingenuo o es no ingenuo. Pero si viene dado por el empirismo, que es la experimentación a través de nuestros sentidos, podemos relativizar a la ciencia. Por eso es de que la ciencia viene a ser una situación muy relativa. El principio de falsabilidad cabal es lo que nos aclara, es lo que nos dice. Karl R. Popper, en las búsquedas del término, él ha demostrado que todo lo que es científico es falseable, o sea, no solo es verificable, sino que es falseable. ¿Y a qué nos referimos con eso? De que hay una proporción, hay una porción de la estadística científica que no obedece a las leyes que se establecen en la generalidad. En el nivel de la sociología como ciencia podemos ver eso. En el marxismo-leninismo también, en la interpretación, no tanto en la concepción marxista, sino que en el marxismo como doctrina también podemos ver a la estructura muy relativa. Ya en el postestructuralismo, por ejemplo, perdió poder, perdió fuerza, porque en realidad es una subcreación de la interpretación de la realidad, basándose en los niveles de producción, como una relación de trabajo. Pero el ser humano trasciende su papel como obrero o como trabajador, porque vemos pues que en la clase media han salido los grandes intelectos de la filosofía, pero la filosofía moderna hablan ya de un postestructuralismo ya siendo como que habiendo superado a la estructura, pero la estructura todavía ni siquiera ha nacido. Y es por esa misma situación de la ciencia que se está vendiendo a las ideas políticas. Por eso es que hay que decirlo. La ciencia y la filosofía en algunas de sus corrientes, por ejemplo, el postestructuralismo podría ser un ejemplo claro, es que están siendo indiferentes con el proceso normal que debería de trascender en las clases sociales a nivel del entendimiento de la vida. Pero el entendimiento de la vida no asumimos acá como una ética y moral, no que desde la postura filosófica, o sea, en realidad quiénes somos, qué es la ciencia o qué es la filosofía. Simplemente son posturas que deben de ser destruidas en algunos argumentos para crear nuevas palabras más acordes y más certeras en el nivel colectivo, porque en el nivel individual vemos que es muy especulativo y no nos ha llevado a la emancipación. Hoy no sabemos qué va a pasar con la energía nuclear. La energía nuclear, Israel, todas las grandes potencias tienen, Estados Unidos, China tienen, y pueden destruir este mundo si ellos quieren.
tirar una bomba atómica y no hay ninguna moral y ética que se los prohíba. ¿Por qué? Porque la moral y la ética, como rama de la filosofía, hablando de la teología, han fracasado. Y hay que desenmascarar esto, o sea, eso se volvió un negocio. ¿Cuáles son las ideas políticas? ¿Perdón? ¿Cuáles son las ideas políticas? Sí, las ideas políticas del mundo moderno giran alrededor del capital y de la explotación y del exterminio. Porque si hablamos todo desde el punto de vista estadístico capitalista, pues la sociedad moderna, en el caso de la pandemia, el COVID, es claro, o sea, exterminar a cierta edad que produce cierto gasto a la rama de la salud pública para dar un aceleramiento de la muerte por enfermedad a estas personas y a las personas que son adictas o son de otra entidad sexual, tratar de discriminarlos desde el punto de vista del capital. Podría ser que las ideas políticas del mundo quieran a través de un exterminio y una disminución de las masas, pero siempre con la esperanza que el capital puede llegar a ser lo más altruista, cuando en realidad es lo menos altruista que pudiera aspirar el ser humano. La política también se está militarizando y vivimos en un tiempo de discriminación y le somos indiferentes a eso, porque toda la publicidad que gira alrededor de nosotros, la divulgación no coloca a la política en donde debería de ser. Y no hablo de la política de la filosofía, hablo de la política lucrativa de la sociedad moderna, que trabaja, como decía el compañero Diego, viene por una clase social dominante, impuesta en el caso de lo que hablabas de la discriminación racial. Yo creo que ahorita estamos profundizando bastante en los aspectos que tocabas acerca de la ideología. Y pienso que la filosofía no debe tener una ideología. O sea, si vamos a crear una antítesis de algo, va impregnada la ideología en contra de, pero no una ideología como tal en cuanto a la identificación en todas las posturas que va a tener esta ideología, sino una ideología como para poder destruir con argumentos la postura de la tesis. Ahora, de la tesis de la estructura, de la tesis de la cual se está atacando, ¿verdad? Cualquiera que cualquiera que esta sea. Sí. Ahora, pasa que la filosofía, como todas las ciencias, tuvieron esta etapa de colonización también. Hablamos de la guerra contra el comunismo de los años 70 de Estados Unidos, donde incluso empezaron a perseguir a actores de Hollywood, que desencadenó en la censura de toda ciencia. O sea, al final, todo aquello que va en contra de lo establecido se empezó a tildar de comunista, pero creo yo que hablar de comunismo hoy en día, algunos dicen que está pasado de moda, pero es más el poder señalar el hecho de que se quiere poner a todo aquello que está que tiene un punto de vista crítico, que va más allá, que hace un análisis como comunista, como algo que no es presentable. Pero la presentación de nuestras ideas tiene que ser en contraposición de aquello que nos enseñaron. ¿Para ti qué es el comunismo? Es que la filosofía como tal. Sí, gracias. El comunismo tiene 3 etapas. Primero que todo es un sistema de organización y tiene 3 etapas. Empieza con la revolución social, la emancipación, la lucha del pueblo, de los de abajo, por tomar el poder político. Pasa por la etapa de la dictadura del proletariado, porque hay que hablarlo también, tiene esa etapa, la dictadura del proletariado.
termina con la toma del poder y la disolución del poder. Esta tercera etapa no se ha conocido y creo que nunca se va a conocer. Es más, ¿Por qué? hablar de comunismo es algo absurdo porque no ha habido comunismo nunca. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita evolucionar en la conciencia. Nosotros pasa que nos han... yo creo que ese es el enfoque principal del debate, de cómo nos han encarcelado mentalmente. Entonces tenemos que salir de esas cárceles, que esas cárceles incluso están en la ciencia. Y en la filosofía. Y en la filosofía, donde se supone que no debería de estar. Ah, exactamente. Entonces, ese es el punto. sacar a la ciencia, sacar la religión, sacar la filosofía de nuestra forma de pensar y utilizarlas como lo que deberían de ser, una herramienta para conocer la verdad. Y una verdad que va a cambiar constantemente, porque la realidad que vivimos hoy en día con pandemia, después de todo este show mediático de la propaganda que hicieron para que te vacunaras ahora, de todo el endeudamiento global, porque aquí hay un negocio bastante fuerte y hay que señalarlo, que las farmacéuticas van a ser las únicas beneficiadas de esto, y los grandes bancos, las grandes industrias, que ojo con esto, que después de esto lo más probable es que haya una privatización masiva de todas las instituciones, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Naomi Klein decía algo que creo yo que también tenemos que mencionar, que es necesario que nosotros declaremos un estado de emergencia. O sea, las élites declaran estado de emergencia, nos encierran a todos, nos obligan a usar estas cosas que realmente no nos van a servir de nada. Producen hipoxia. Y Hipoxemia. por medio de la excusa de decir de que lo están haciendo por nuestro bien, pero es más como aquel como alguien que tiene un trastorno. Es que si uno analiza lo enfermo que se escucha eso, como decirle yo te encierro, hago que te deprimas, te trato como un animal por tu bien. Es absurdo, es absurdo. Pero hablando contestando la pregunta, no puede haber una realización de esta, es una utopía como tal, no puede realizarse y jamás se va a realizar por completo, porque es poder tener los bienes para uso común, que nada es de nadie, todo es de todos, y no sería volver al comunitarismo, porque esa etapa ya la superamos, en teoría. Pero hablamos hoy el capitalismo moderno, donde tenemos la capacidad para poder, por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano tiene la capacidad de poder alimentar a todos, pero no se da y no se va a dar. Prefieren tirar la leche para que el precio se mantenga, prefieren tirar la comida o sea, pienso yo que es una doble moral, que los medios de comunicación están... El ejemplo claro también es por ejemplo, el Vaticano como institución financiera. Sabemos pues el tesoro que albergan. Ellos pudieran exterminar la pobreza y el hambre en el mundo, pero como institución capitalista bancaria que rige a otros bancos, no lo pueden hacer. No digamos el lavado de dinero que se produce en el Banco del Vaticano, y como en otros bancos también, por ejemplo el del Estado de Israel y todo. O sea, aquí yo pienso que ninguna civilización moderna se salva de ese mal manejo de la riqueza. Entonces entramos en un paradigma, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo en el siglo XXI la ciencia en sus ideales dignos, en sus ideales éticos y morales están desapareciendo en el mundo. Todo científico que publica alguna situación seria en alguna revista científica tiene que tener una membresía, tiene que tener un capital, tiene que tener una
influencia financiera capitalista. O sea, el capitalismo está marcando lo que es científico y lo que no es científico. Que se han creado aquella cosa que dicen que es pseudociencia. Y muchas cosas han sido marcadas como pseudociencias y no son pseudociencias. Y viceversa. Hay pseudociencias que están saludando con sombrero ajeno como ciencia. Y entonces entramos en un dilema del juego de palabras. Y aquel que también, mi amigo acá, mencionaba algo bien importante, y es eso de la superpoblación. La superpoblación mundial también es un dilema, porque el mundo produce mucho alimento. Estamos en una época en donde si la riqueza fuera y la alimentación fuera para todos pudiéramos comer bien. Lo que sucede es que se han inventado eso de la superpoblación mundial, que los sistemas económicos, que los tratados de libre comercio, o sea, la política es la que viene a enmascarar los verdaderos problemas del capitalismo, y te venden una idea de progresismo. Y no es caer en derecha o izquierda, esas cosas también que para mí, en mi opinión, son ilusiones, porque simplemente crear una política más moral y más ética. Crear una política más humana, porque de hecho la palabra política eso es lo que significa, la concepción humana de la vida a cualquier rango, en cualquier tópico. Muchas gracias. Y la política como rama de la filosofía debería de proponer esas antítesis, esas tesis como punto de partida hacia una destrucción de las premisas modernas de la política económica. En el caso del capitalismo democrático consumista, yo pienso que sí vale la pena decir que no tiene un destino, no tiene un objetivo, más bien hay un desorden ahorita en el nivel ideológico y el ser humano se está enfermando, está cayendo en una situación de variedad de pensamiento, inestabilidad en su proceder político, falta de participación ciudadana en la política, y ha quedado como su legado solo a las personas que tienen cierto capital. La ciencia no debería de colocar normas. Pues Nobel, este señor Nobel, sus ideales era dejar esa reserva de dinero para una persona brillante, no para una persona que le trabaje o tenga un sesgo eurocentrista de su ciencia. Entonces yo creo que la Latinoamérica tiene mucho que ofrecer al mundo en ese sentido, porque nosotros todavía somos como mentes vírgenes, mentes que podemos no solo desenmascarar, sino que destruir eso y empezar a influenciar a nuestra generación, a nosotros mismos a través de estas conversaciones y de estos diálogos, y tratar pues de indagar en nuevas ideas. Porque el capitalismo puede ser un sistema más correcto en algunos países como Suiza, o que son países que tienen sistemas duales, pero en China hay pobreza, señores. En China, esa película de los parásitos que ganó 4 premios Nobel demuestra que en China hay mucha gente pobre que vive en los sótanos y con un calor igual que en Estados Unidos. Igual que en Estados Unidos hay gente que duerme en sus carros. O sea, hay mucha pobreza acá en nuestro país, Guatemala. No digamos. Hay mucha pobreza y demasiada corrupción. Entonces, nosotros como universitarios, su servidor como estudiante de filosofía, carrera de humanidades, la Universidad de San Carlos, me gusta pues hablar de eso aquí con mi amigo, sociología también, y con nuestra interlocutora también, que está haciendo preguntas así capciosas. Pero igual creo que es importante, como decimos, menester. Es menester ir indagando sobre la idea de destruir incluso al postestructuralismo y crear una analética más en identidad latinoamericana, y sí que caeríamos a la situación de Dussel, ¿verdad? Que proponer malas ideas de Dussel, como él lo está haciendo a partir de conversaciones simples para ir escarbando. ¿Cuáles para ti serían esas ideas? Por ejemplo, la palabra desenmascarar para mí significa bastante. No solamente es decir, miren, la ciencia no le crea nada y la filosofía ya no está en nada, porque simplemente que nos pongamos a leer
y podamos a leer algunas tesis de los últimos estudios de la ciencia y caen en el absurdismo, o sea, caen en la misma absurdez que la religión. Muchas situaciones de la ciencia me recuerdan a la teología del siglo XVII, siglo XVI. Vivimos en una inquisición científica. Y también se podría decir lo mismo de la sociología, de la filosofía, del postestructuralismo. Pues no es que yo esté diciendo que el postestructuralismo no sirva para nada, sino que la idea de criticar en el lenguaje teórico en la estructura de los niveles y los medios de producción a partir del obrero es certero, pero también hay que partir, podemos partir también de la base, o por qué mismo no de la idea de Estado, porque siempre tenemos que partir de los problemas del obrero. Si el obrero es feliz, bueno, ahí caemos a la palabra felicidad, ¿verdad? Es otro problema en la filosofía, pero es más centrado un obrero que ahorita un político, ¿Por qué? un científico, porque él podría experimentar más vida, o sea, más empirismo, pero el buen empirismo, el positivismo, no tanto en un empirismo consumista, porque tus 5 sentidos te dicen que es rico y que es bueno para ti, tu vestimenta, tu forma, hasta que podemos decir que alguien se siente bien con un traje típico, o así, situaciones así. Las ideas que yo propondría fueran como las que Nietzsche dijo en el siglo XIX, siglo XX. Tenemos que matar las ideas, matar la idea del capital y partir de la idea de ser altruistas. Y eso tiene que empezar en las conversaciones de todas las clases sociales, no solo del obrero, porque el obrero es ignorante, pero también lo es el capitalista. Él actúa por estar robotizado. El padre de él, el abuelo de él fueron capitalistas, fueron empresarios y él también lo es. Él no tiene la culpa de ser capitalista. Y el obrero no tiene la culpa de haber heredado situaciones como obrero o artesano. Y el científico tampoco no tiene la culpa de defender tesis que en el principio de falsabilidad se ha demostrado que no pueden ser aplicables a la red general. Y la red general es la filosofía, o sea que lo que no puede trascender al lenguaje filosófico no puede llevarnos a la emancipación. O sea que la ciencia se está partiendo en muchos pedazos. Es el fenómeno que podríamos decir que se está dando en el mundo científico. Y entonces, desde aquí, pues así, humildemente se podría decir, podemos debatir ese tema. O sea, tenemos que hacerle una crítica a lo que está sucediendo a nivel del lenguaje y a nivel de la política. La militarización, la idea de patria, país, raza, están volviendo otra vez en el siglo XXI, en vez de ser al revés. Ya nos habíamos desconectado de ella en la Segunda Guerra Mundial, en algunas otras guerras que pudieron haber ayudado, por ejemplo, en el antisemitismo. El tema del antisemitismo es un ejemplo claro, pero ahora vemos al Estado de Israel cometiendo lo mismo que hacían los nazistas, el nazismo. Entonces, vivimos en un mundo muy complejo en ese sentido, y por eso las ideas, ¿cuáles serían esas ideas? Es muy buena pregunta, porque a veces solo tenemos una idea general de criticar algo, pero no proponemos. Entonces yo propondría el diálogo, la divulgación, de que, por ejemplo, la idea del cambio climático no es tan científica como parece. Tal vez la de los recursos y los bienes naturales, esa sí es más certera. O sea, están privatizando los recursos naturales y les llaman recursos, pero no son recursos, son bienes naturales. Vos hablabas de los bienes y los recursos naturales, exacto. Yo creo que bajo ese tema, esa óptica, queremos hacer esta parte de la segunda. La otra vez estábamos hablando sobre la filosofía del siglo XIX, siglo XX, pero no tiene sentido cuando estamos en el siglo XXI. Pues tenemos que partir, no sé, de las ideas políticas de Spinoza, Thomas Hobbes, el contrato social. Incluso Nietzsche también tiene al estilo poético nuevas ideas políticas. ¿Tú qué opinas de esto? Estoy de acuerdo en muchas cosas. Creo que hay mucho de lo cual tenemos que discutir. Y yo propongo
el sublevarse contra toda idea de autoridad que vaya en contra de aquello que nos da aquello que nos da la autenticidad. Y pasa que toda la ciencia y toda la epistemología está colonizada, y nuestro deber es ir en contra de eso, porque el decir que la felicidad la vas a encontrar por medio del consumismo en un país donde, como Guatemala, donde aproximadamente el 65% de la población vive en pobreza, es absurdo. Es absurdo buscar la felicidad en el consumismo porque simplemente nos han enseñado que es así. Ahora, nuestra labor es enseñar. Nosotros tuvimos el privilegio de estar o tenemos el privilegio de ser universitarios. Tenemos el privilegio que tienen pocos, porque si hablamos de estadística otra vez, en Guatemala aproximadamente el 3% de la población tiene el privilegio de llegar a una universidad, y de ese 3%, el 2% estudia en la universidad de cercana. Entonces nosotros tenemos el privilegio no solo de ser estudiantes, sino de estudiar en una universidad pública, y creo que el objetivo es ir en contra de todo aquello que nos limita como seres humanos, porque tenemos que también de cierta manera votar la idea capitalista de que por medio de la privatización vamos a encontrar una mejora en nuestra economía. Nos ha demostrado la historia que las privatizaciones no van para un buen lugar. Todos hablan del fracaso del comunismo, pero el fracaso del capitalismo lo vemos en Chile, cómo cómo Pinochet dice que aproximadamente mataron a 170,000 personas. Y cómo años 50. Haber pasado todo eso. No, Pinochet entró en el 73, cuando mataron a Allende, bombardearon las casas presidenciales. Bueno, pero como resultado de eso vemos hoy un Chile donde todo es privado, la educación, la gente se endeuda bastante para poder estudiar en la universidad. Entonces tenemos que dejar de creerle a la ciencia, porque la ciencia ha sido copartícipe de ese desarrollo de ideas capitalistas que no tienen cabida en el siglo XXI, porque nosotros somos resultado de la evolución, pero más que todo el capitalismo que conocemos hoy en día es resultado de las ideas revolucionarias de la Revolución Francesa. Entonces, los ideales de la Revolución Francesa no buscaban precisamente esta libertad de poder explotar, que está justificada, y que aquí hablamos de otra cosa, que es como la ciencia por ejemplo, en las teorías de cómo salió el COVID, de cómo surgió el coronavirus, una de las teorías principales estaba de que estaban haciendo experimentos en un laboratorio. Vamos a echar chile para matar el COVID. A ver, matemos el COVID. De ese laboratorio salió todo. Alcohol no es bueno. Entonces, o sea, hay una complicidad en esta pandemia de la ciencia con el capital internacional, con los bancos, con el Fondo Monetario Internacional, con las élites financieras, donde los más perjudicados vamos a ser nosotros, los países periféricos, como Guatemala, los países de África. De Latinoamérica, que ya se está viendo el fenómeno y la consecuencia del nivel de inversión de Estado y del presupuesto de los estados. Entonces prácticamente están esclavizando a las futuras generaciones para que paguen esas deudas, y eso es más esclavitud a la esclavitud. Para ti, ¿qué es el Estado? El Estado es una idea, en esencia es una idea de una clase dominante sobre una clase dominada.
Y en Latinoamérica podemos entenderlo a partir de Severo Martínez Peláez, que habla sobre en la patria del Croyo, explica cómo fue creado el Estado, la idea de Estado en Guatemala y en la Mesoamérica. Y entonces la idea de Estado también viene por el surgimiento del derecho en Roma. En Roma tenía un Estado y un consulado, pero era muy diferente el Estado romano al Estado de hoy en día, los países supuestamente soberanos. El Estado podría decirse que se autodenominó. Hay otra idea que dicen que el Estado somos todos, pero es falso. El Estado no somos todos. Porque el Estado es una idea y tiene esas cuestiones así regularizadoras sobre la conducta, o sea, a través de la seguridad, vigilar, castigar, los juzgados, son parte de ramas del Estado, el ejecutivo, judicial y el legislativo, son las ramas de un Estado que impone. Pero está bien que regularicen ciertas conductas, pero ya de ahí que no se transforme o que siga siendo el mismo de siempre, caemos como a un feudalismo, como a una dictadura de Estado. Y entonces la Latinoamérica, como está en niveles de transición y no vamos al nivel de los demás países, nos tratan como que fuéramos desarrollados y estamos en transición. Entonces eso crea más pobreza y más violencia en nuestros países, crean más jóvenes rebeldes y insatisfechos con eso, que no pueden adaptarse, no pueden acoplarse al sistema, y eso crea más problemas. Y aquí en nuestro país eso es bien común, ver a jóvenes que en el subconsciente están en contra de esas ideas y entonces se unen en grupos, en sus barrios, y tienen otras situaciones, otras conductas antisociales. Y acá en nuestro país eso es normal, y por eso vemos que... Y luego la idea de narcoestado aquí en nuestro país también está siendo un problema que también está siendo politizado, porque viene el narcoestado a imponer el presupuesto para la propaganda y la publicidad de los partidos políticos. O sea que todo trasciende, o sea que en realidad hablar de Estado en su concepto y su definición es chilero, ¿va? Porque dice que Estado somos todos, ¿va? Somos parte del Estado, pero en realidad no. El Estado es una idea politizada. Está formado por territorio, habitantes. Y vos hablabas de algo bien importante, y es que sí, el capital es el que está creando la nueva ciencia, pues, y la nueva filosofía. Eso no debería de ser así. Debería de impartirse todo. La Universidad de San Carlos también está pasando una transformación política, y a muchos estudiantes no nos está gustando. Estamos en contra de eso. A todos los rectores, pues, en este video les pedimos, pues, que se coloquen al nivel de lo que siempre ha sido la Universidad de San Carlos. Es una universidad en donde hay un pensamiento libre, un pensamiento crítico, ¿verdad? La universidad más barata del mundo, dicen. Lo que sucede es que el capitalismo hace que la Universidad de San Carlos se vea barata, pero la educación debería ser gratuita en todo el mundo. Esos grandes libros sesgados también por la ciencia, eran 2.000, 3.000 quetzales acá en Guatemala, o sea, sí. ¿Verdad? ¿Para ti la idea de Estado es buena? Es que el Estado no puede ser ni bueno ni malo, pero sí debe de buscar el bien común, y es algo que es irónico, porque si busca el bien común siempre va a haber una minoría que se va a ver perjudicada. Ajá. Pero tal vez el objetivo sería el buscar perjudicar a la menor cantidad de gente posible. Y el fin último, siento yo, del ser humano es poder tener autogestión, el poder ya no necesitar del Estado, poder disolver el Estado. Porque el Estado, como ha funcionado, es el aparato coercitivo que utiliza la clase dominante
para que los dominados no se subleven. Correcto. Entonces, Y yo creo que no estamos hablando de la estructura de Marx, lo que estamos hablando es una cosa que es obvia. es algo obvio. Es algo obvio, porque no necesariamente aquel que está en la clase dominante es de la élite financiera. Ajá. Porque hay una élite política también. Por ejemplo, en Guatemala, últimamente se han estado peleando entre los nuevos ricos y los ricos de antaño, ¿verdad? O sea, los progresistas con los derechistas. Sí, pero Los medio izquierda-derecha contra los de la derecha. es que realmente en Guatemala no se puede hablar de izquierda ni de derecha, porque los países que han trascendido y que pueden hablar hoy en día de izquierda y de derecha tuvieron una reforma agraria, pero Guatemala no ha tenido ninguna reforma agraria. O sea, nosotros tenemos para lo que impulsa nuestra economía es el azúcar. Ajá. Pero si nosotros no somos un país agricultor netamente, porque tenemos, el Estado no invierte en la agronomía, porque el dinero queda en grandes empresas, ¿no? En grandes industrias, como pasa en muchos otros países. Pero siento que hay una necesidad de hacer una reforma agraria. Ajá. Y de poder... Seguimos en eso, imagínate. Hay una esencia del decreto 900 de Arbenz, que es el tratado de ley 4084, si no estoy mal, donde se saca, de cierta manera, se busca acoplar el decreto 900 que había propuesto Jacobo Arbenz Guzmán en la actualidad, pero es algo que el sector empresarial obviamente se opone, porque nuestro subdesarrollo es resultado del desarrollo de ellos. O sea, nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra violencia, como resultado de ser un país rico. Correcto. Pues yo también agregando a lo que decías, pues digamos la crítica social la crítica a la economía de nuestro país, de parte de la Mesoamérica, de Centroamérica también, se aplica, ¿verdad? Pero cabal aquí encontraba eso dice acá que el siglo XX no ha producido, dice, los grandes pensadores y sistemas filosóficos de los siglos XVII y XIX, porque en eso hablabas de la Revolución Francesa. Han marcado y han regido lo que ha sucedido en el siglo XIX y el siglo XX. Entonces el siglo XXI necesita esa revolución, pero ya no sería una revolución social al estilo de ir tras las calles, así como las pandillas de Nueva York, en Manhattan, ¿no? O ir quemando iglesias. Es que también se podría, porque si no, mira el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Ah, bueno, ¿esa de qué año es que...? Ese es reciente. Bueno, sí, es relativo, ¿verdad? Pero acá dice que la filosofía contemporánea, dice, ha sido fuerte en criticar los pensamientos anteriores, pero débil en proyectar nuevos. Ha sido más hábil en destruir que en construir, en criticar que en crear. Pues eso es lo que creo que... Por eso es que estamos argumentando aquí, desenmascarar la filosofía. O sea, ha caído en pura crítica. Pero ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que divulgamos? Entonces debemos pues partir de lo que estamos pasando acá en nuestro país, lo que pasa en nuestra universidad, en nuestro entorno. Entonces, así como los estudiantes de sociología tienen una gran misión, siento yo, y también nosotros como estudiantes de filosofía también, porque tenemos que reflexionar. Bueno, la palabra reflexionar no es tanto vía la meditación. La palabra reflexionar quiere decir recapacitar, y recapacitar es repensar lo que sucede en el nivel ideológico. Y yo creo que todo viene de las ideas y de las cosas. Entonces, si vamos a cambiar esas ideas o a construir nuevas, como dice acá, tenemos que afirmar lo que es el individuo, lo que es la sociedad en sí, no una clase social de la sociedad, no, la sociedad en su generalidad, porque los bienes naturales son bienes naturales y debemos pues tomar conciencia de lo que pudiera o no pudiera hacer. O sea, hablando de revoluciones, para mí más que todo es una insurrección intelectual la que necesita la sociedad moderna, y esa insurrección intelectual incluye las teorías,
Y yo pienso que debemos partir de la filosofía. O sea, en mi opinión, todo debería de partir de la filosofía, no... Pero como la filosofía está vendida, pues, se está vendiendo a través de la ciencia. Y viceversa, la ciencia también dice, es que la filosofía dice que hay una antítesis de tal cosa. Y ahora lo mejor de todo es el capitalismo. Adams, dicen. ¿Cómo se llama? Adam Smith. Adam Smith, el objetivismo lógico. Ayn Rand y todo eso. Y justifican por qué el capitalismo es parte de la evolución, dice. Sí. Bueno, yo creo que el modelo que sustituye al capitalismo no ha nacido todavía, pero es nuestro deber sentar las bases ideológicas para crear ese modelo. Yo le apostaría bastante al socialismo, pero un marxismo, que no marxismo-leninismo, sino más hacer lo que hizo Dussel, ir más allá del pensamiento marxista-leninista, sino empezar a ver los tratados de Carlos Marx, porque A revisarlo, a conciencia. para poder ver otras ideas y poder acomodar una realidad narrativa que no necesariamente va a ser el capitalismo, la realidad máxima, como tampoco lo sería el socialismo, sino buscar una conciliación entre la cárcel, la forma de coaccionar al individuo y sobre qué vamos a coaccionar, y ir más allá, buscar un estado de bienestar social. Creo que tenemos mucho que aprender de países como Noruega, donde el Estado Suiza es un agente económico y aquí es apostar en la bolsa de valores. O países nivel, como Suecia, por ejemplo, que con políticas sociales que acá llamarían comunismo, logró llegar al bienestar social que tienen hoy en día. ¿Cuál sería el bienestar social correcto para ti? El bienestar social, siento que tenemos que hacer, dice, ¿cómo se llama? La primera ley que fue escrita decía, he hecho justicia, dice, di de comer di de comer a una anciana, dice, he hecho justicia, llevé comida a una mujer viuda. Entonces creo que es cuestión de justicia social, de poder encontrar un balance donde aquellos que no tienen puedan tener al menos lo necesario para vivir. La realización del hombre, que no es solo en un ámbito en cuanto a la alimentación, sino en todos los ámbitos de la vida, como lo es la educación, el poder tener poder tener acceso a una educación crítica para poder liberarse. La libertad tiene que venir primero de la cabeza, porque si alguien no logra liberar su forma de pensar, jamás va a poder liberarse a sí mismo. Y como esto tiene que ser un efecto dominó, que nosotros empecemos a hablar acerca de lo que está mal y que esto vaya influyendo en las demás personas. Entonces creo que sería el poder tener educación gratuita, por ejemplo, porque esos 91 quetzales que cobraban en la Universidad de San Carlos, hay personas que no los tienen. Y siendo más crítico todavía, el que no te pidan útiles en las escuelas, el que en la universidad no te pidan libros, sino que te los otorguen, porque el resultado de la educación, o sea, dicen, la educación nos ha salido cara, pero la ignorancia nos ha salido más cara todavía. Por gente ignorante nosotros tenemos presidentes
que van acorde a una ideología. En el caso de Guatemala, llevamos 2 ciclos de tener presidentes evangélicos, pues, cuando la Constitución misma establece que la gente religiosa no se puede meter a política. Ajá. Y eso no sucede cuando la gente puede analizar. Entonces yo propongo crear espacios de debate, propongo el hacer conciencia del por qué nosotros necesitamos defender nuestras instituciones, y yo le apostaría más a lo público. Ajá. Ir en contra de lo privado. Acá encontré una definición, dice en Wikipedia, dice: capitalismo, una economía de mercado, dice, basada predominantemente en incentivos económicos a través del mercado libre, una política democrática y un sistema moral cultural liberal que anima el pluralismo. O sea, los conceptos y las definiciones a veces son así mágicas, ¿verdad? Son así, wow, pero eso está muy lejos de ser así. Sí. Incentivos económicos, se quiere decir, yo lo entiendo como ya te están predisponiendo a la inversión, y las inversiones, como en el caso ahorita de la pandemia, sabemos pues que los incentivos económicos van a esclavizar más a las futuras generaciones. Sí. En el caso de la deuda externa, es como que una economía que nos queda muy grande la van a adquirir las generaciones futuras. Luego dice que es un sistema moral cultural liberal que anima el pluralismo. Falso, ¿verdad? Porque vemos pues que los países que tienen poder político y económico ahorita están en fanes de la globalización, entre comillas, se vuelven más sectoristas, o sea, se vuelven más, por ejemplo, el conflicto árabe-israelí, ¿verdad? O China versus Estados Unidos en la guerra económica. Entonces, la clase media es la que se resiente con todos los problemas, y no digamos la clase que está en la pobreza. Yo creo que ahorita nosotros tenemos, o sea, es menester de nosotros el llevar a la gente este tipo de información que haga que la gente se empiece a cuestionar el por qué estamos viviendo como estamos viviendo, porque estamos en medio de una guerra ideológica. Ajá. La guerra de nuestro presente son guerras fraccionadas, por ejemplo, Estados Unidos invadiendo Siria, Irak, Palestina. Una agenda tienen. Es parte de la agenda oculta, pero a lo que voy yo es la guerra ideológica, porque si bien es cierto ahora no se habla de comunismo o capitalismo, hay una guerra ideológica, y la propaganda está concentrada incluso en las películas de Hollywood, donde más concentrada está de cómo Estados Unidos va a vencer al mundo. Y en las películas siempre vas a ver, o sea, no vas a ver a alguien, a un latino, por ejemplo, siendo el personaje principal, sino los latinos somos los sirvientes siempre. Ajá. Porque es la realidad, nos está mostrando cómo vivimos, pero de una forma imperativa, como mostrando que así debe ser siempre. Entonces tenemos que crear una filosofía, y estoy de acuerdo con lo que decías, de América Latina para América Latina, que sea capaz de poder ir más allá del judaísmo, porque el judaísmo tiene toda la piramidal, el sistema piramidal tiene toda una estructura ideológica que va desde la idea, la concepción de Dios, hasta la matemática y todas las otras ciencias, y salir también del eurocentrismo y empezar a hablar de una filosofía propia latinoamericana y de una ciencia propia latinoamericana que vaya más allá de aquello que nos han mostrado que es la realidad absoluta. Porque, por ejemplo, en el tema de la economía, dice, compramos en Estados Unidos el arroz y el frijol porque es más barato. No, o sea, a largo plazo nos va a salir más caro, porque si el Estado invirtiera ese dinero en nuestros agricultores, ellos tendrían trabajo, no tendrían que venirse aquí a la sociedad, a la capital, y ser parte del lumpen marginal, sino con el tiempo ellos irían mejorando su maquinaria, y tendríamos un desarrollo estructural que no solo en la capital, como es en el caso de Guatemala, sino también en
en el interior, y eso mejoraría bastante nuestra economía. Podríamos hablar de que realmente somos un país agricultor, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí la vamos a dejar. Suscríbanse al canal. Y muchas gracias. Nos veremos en la filosofía parte 3. Diego Letona, Hansel. Hansel.